Hola hermanos y hermanas, muy bienvenidos, bienvenidas sean una vez más a este espacio. Siempre darle las gracias a Dios por ustedes, siempre pidiéndole que los bendiga, que los guarde, que dirija pues sus ministerios, sus ocupaciones, sus familias y cada una de las congregaciones donde se encuentren. Estamos una vez más en este espacio virtual, ya pues casi cerrando el año, pero igual aprovechando estos tiempos para seguir compartiendo juntos en este estudio que estamos realizando de la carta de Segunda de Pedro y esta pues de los días lunes y martes que destinamos a ese objetivo. Entonces, para ubicarnos un poco, vamos de una vez al texto. Recordemos que estamos en un tema, pues la verdad no es tan grato, ¿verdad? Deseáramos que no fuera necesario, pero pues tanto para el tiempo de Pedro como para nosotros sigue siendo relevante el tema de los falsos maestros. Estábamos viendo en la última ocasión el versículo 14, cómo describe a estas personas habituadas al pecado, habituadas a la codicia, a dejarse llevar por el deseo. Y como vimos, incluso dice que su corazón está ya ejercitado en el pecado. Es algo a lo que están acostumbrados y lo ven normal. Dice que han dejado el camino recto. Vamos a seguir ahora de una vez el versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Como vemos aquí, una vez más, Pedro ilustra la condición de estas personas, de estos que se supone que son miembros de la iglesia, que son hermanos, y utiliza una figura conocida del Antiguo Testamento. Yo creo, bueno, y espero que tengan presente efectivamente de quién estamos hablando. Balaán, hijo de Beor, el cual dice aquí, ¿verdad? Según las palabras de Pedro, amó el premio de la maldad. Antes de entrar al tema de Balaam, vamos a analizar primero esta frase, versículo 15. Han dejado el camino recto. Es interesante el hecho de que en un principio al cristianismo una de las formas en que se le describía era el camino. De hecho, por ahí en el libro de Hechos, valga la redundancia, en una ocasión se menciona esa frase. Vamos a verlo muy rápidamente porque también es como la ilustración de lo que posiblemente Pedro tenía en mente. Entonces, vamos a ver, primero, si era por aquí, Hechos capítulo 9. Ajá. En este capítulo es justamente cuando nos describe a Saulo, quien después iba a ser conocido más como Pablo. Dice que respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, dice que pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Vean que es como un sinónimo la frase, por un lado, contra los discípulos del Señor, y ahora aquí abajo dice este camino. Entonces, el ser discípulo de Jesús era distinguido con también el un ser quienes siguen el camino. La otra referencia está en Hechos también, Hechos 24. Ahora más bien nos encontramos en el contexto de el juicio a Pablo, el cual se encuentra eh, arrestado y dice que delante de el tribuno Licias, queriendo, dice, presentar, bueno, más bien el tribuno Licias le había arrestado y ahora estaba delante de Félix presentando su defensa. Entonces Pablo empieza a hablar, dice, versículo 14, pero esto te confieso
que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Entonces, es una forma, pues, no sé, metafórica de hablar del cristianismo, un camino. De hecho, hay un libro bastante famoso que se llama El progreso del peregrino. No sé si en algún momento han tenido la oportunidad de leer. Y se trata justamente de un camino. Es el peregrinar a lo largo de un camino por toda la vida. Ahora, volviendo a como tal, a Pedro, resulta que estas personas, estos falsos maestros, han dejado el camino recto. Y esto hay que notar el hecho que Pedro nos está diciendo que no es que fueran inconversos, que entraran a la iglesia. No, dice que han dejado el camino, o sea, comenzaron en el camino, pero en algún momento lo abandonaron. Veamos cómo lo ponen otras versiones. Bueno, aquí dice, se apartaron del buen camino, han abandonado el camino recto. Vean que siempre en términos de que ya habían empezado por el camino. Ya aquí esta lenguaje actual lo pone como que andan perdidos, pues han dejado de obedecer a Dios. Ya lo pone de otra manera. Pero vean que todos en esencia lo que nos dicen es lo mismo. Ellos abandonaron el camino, pero ahí habían empezado. Lamentable porque entonces eso nos indica algo que más adelante va a mencionar Pedro, que ellos sí eran creyentes, comenzaron como creyentes. En algún momento allá en su primer amor con el Señor, allá en ese primer momento en que recibieron el Evangelio, sí creían, pero en el proceso algo ocurrió y ellos abandonaron el camino recto. Esto hace eco de lo que hemos hablado, que tanto Santiago, Hebreos enfatizan, de que es posible abandonar la fe. No es posible que Dios nos quite la salvación como si la hubiéramos perdido porque eh, Él se cansó y dijo, no, ya no se la merece. No, lo que sí es posible es que uno la deseche, es que uno lo abandone. Pero como ya hemos hablado en otros momentos, eso es justamente, como decía aquí en el versículo anterior, cuando el corazón se habitúa a la codicia, al pecado, cuando el corazón se endurece, se corrompe. Y eso es debido, por un lado, a no perseverar en lo que se nos ha enseñado, según el autor de Hebreos, y a la misma vez perseverar en lo que es pecaminoso. O sea que comenzando en el camino, uno simplemente, este, como diría sencillamente, se confíe, crea que ya lo sabe todo, crea que únicamente con bautizarse y pues asistir a una reunión dominical, con eso ya uno va a crecer en la fe. Y como en su momento estudiamos en Hebreos, en el camino de la fe, si no se avanza, se retrocede. No hay un punto medio, no hay puntos neutrales. Hay un crecer en el conocimiento del Señor que es una necesidad diaria. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí eso describe el versículo 15. Han dejado el camino recto. ¿Qué más nos dice? Bueno, nos habla de que dejaron el camino recto y tomaron otro camino. Y ese camino Pedro lo describe como el camino de Balaam, hijo de Beor. Si bien supongo yo que ustedes tienen conocimiento de esta historia de Balaam, creo que es importante que pues eh, retomemos un poco para tener claro a qué hace referencia Pedro con esto. Entonces, para ello vamos a ir a
Nos dice el texto, Números capítulo 22. Números 22. ¿En qué contexto nos encontramos? Bueno, los israelitas andan por el desierto y están en su peregrinaje rumbo a la tierra prometida. Resulta que dicen aquí, versículo 1, que partieron los hijos de Israel, acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Resulta que Balac era rey de Moab. Y por supuesto que debido a cómo Dios había protegido y bendecido a Israel en su peregrinaje, las naciones vecinas se dieron cuenta de que efectivamente Dios los estaba protegiendo y que Dios los guiaba hacia su destino. Entonces dice que Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos en nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac era rey de Moab, ¿verdad? Por tanto, envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Y bueno, ahí el resto de la historia de este capítulo básicamente cuenta cómo pues los ancianos de Moab y los ancianos de Madián van a hablar con Balaam y tratan de negociar una y otra vez para que él maldiga a Israel. Y bueno, si han leído esta historia, recordarán que Balaam les dice, yo únicamente voy a decir lo que Dios quiere que diga. Y en una primera imagen que nos da, pues pareciera que era alguien de verdad sincero, que no iba a decir más de lo que Dios dijera. Pero resulta que Balaam actuaba por interés, actuaba para ver qué ganancias sacaba. Aquí lo que nos dice el comentario de MacArthur creo que lo sintetiza bastante bien. Entonces voy a leer y vamos a ir comentando de ello. Como decía, Balac veía a los israelitas, el rey Balac era diferente de Balaam, ¿verdad? Balac era el rey de Moab. Balac veía a los israelitas como una amenaza militar y esperaba derrotarlos con la ayuda de Balaam. Este individuo, Balaam, se había ganado una reputación como profeta a sueldo. Entonces, en la primera mitad de Números 22, Balaam parece ser un profeta fiel, ¿verdad? Lo que decía de que, pues, él ahí, en el versículo 8 dice, él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Y entonces en el 9, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos? Balaam le responde, ¿verdad? Y entonces Dios le dijo a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Así que Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Entonces ahí pareciera, ¿verdad? Una apariencia como de que efectivamente él, su prioridad es agradarle a Dios. Luego sigue diciendo aquí el comentario, a pesar de todo, estaba más que dispuesto a aceptar las riquezas de Balac porque amó el premio de la maldad, tomando palabras de aquí que de Pedro. De hecho, si Dios no hubiera intervenido a favor de Israel, Balaam habría pecado voluntariamente para su propio beneficio material. Vamos entonces ahora a ver lo que dice Números 4:3.
Cuando una vez más adelante, entonces sigue el tema de que insisten para que Balaam maldiga a Israel. Y Balac dice, Balaam más bien dice, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio. Más lo que hable Jehová, eso diré yo. Entonces, vean que aunque parece por fuera, y notemos el paralelo con los falsos maestros que venimos analizando, aunque por fuera parece alguien muy, muy piadoso y muy respetuoso de Dios, pero detrás hay un interés, hay un interés eh, codicioso, hay un interés de dinero. Lo único que lo está restringiendo es porque todavía la cantidad de dinero que le están ofreciendo no es lo suficientemente tentadora como para ir en contra de Dios, porque él sabe, y eso es una cualidad importante a destacar, él sabe que Dios es Dios, que es soberano y que es digno de respeto. O sea, él no es ignorante del verdadero Dios, lo mismo que los falsos maestros. Él conoce. El punto es que todavía en su corazón, habituado a la codicia, está buscando la manera de cómo quedarle bien a Dios, pero a la misma vez ganar algún beneficio. Entonces sigue diciendo aquí, aunque Balaam afirmó hablar solamente las palabras de Dios, el Señor sabía que deseaba maldecir a Israel a cambio de dinero. A causa de su codicia, Balaam fue reprendido por su iniquidad. Y esto vamos a verlo porque Pedro también lo mencionó ahí. Dice, volviendo a números 20 22, después de varias veces en que vinieron los hombres de Balac a insistirle a Balaam, después de varias insistencias, Dios le dice a Balaam, si vinieron a llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te digo. Entonces, en este punto pareciera como que Dios dijo, bueno, está bien, ve con ellos, pero eso sí, vas a hacer lo que yo te diga. Y Balaam va. Pero resulta que ocurre uno de los episodios cómicos que tiene la Biblia. Resulta que Balaam alista su asna, va de camino, y este detalle es importante. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. O sea que Dios cede para que decirle a Balaam de que vaya, pero Dios sabe el por qué él está yendo, por qué quiere ir. O sea que aquí no nos lo dice directamente, pero Dios conoce perfectamente el corazón de Balaam y sabe que él está ardiendo de ganas de ir. Entonces le dice, bueno, ve, pero Dios sabe muy bien que en su corazón cuáles son las intenciones que tiene. Y entonces el ángel de Jehová se puso en el camino como adversario suyo. Iba montado en el asna y iban dos criados. El asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y se apartó el asna del camino, iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. O sea que Dios puso ese ángel delante del asna, pero solo el asna la podía ver. Balaam no veía ese ángel. Entonces el ángel se le ponía al frente al asna y entonces dice que Balaam la azotaba a la pobre asna, que más bien el asna se quitaba del camino porque veía algo, un peligro delante, veía que el ángel de Jehová estaba ahí por algo. Y por último dice que esa asna se echó debajo de Balaam y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo, con un palo. Y entonces Jehová le abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? Imagínense la escena. O sea, el asno le habla y le reclama a Balaam, ¿por qué me has azotado? Y vean, lo más cómico es que Balaam no muestra ahí que se asombrara de lo que estaba ocurriendo.
más bien le responde igual, como que estoy hablando con un igual, le responde, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. Y vuelve a decirle el asna, no soy yo tu asna. Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. O sea, como diciéndole el asna, mira, si yo me estoy quitando del camino es por algo. Yo siempre he sido obediente. ¿Por qué crees que ahora estaría haciéndolo por mero capricho? Y entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel que estaba en el camino y tenía una espada desnuda en su mano. Balaam hizo reverencia y se inclinó. Y el ángel le dijo, ¿por qué has azotado a tu asna 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte porque aquí, noten el detalle, tu camino es perverso delante de mí. El asna se ha apartado estas 3 veces y si no lo hubiera hecho, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. Entonces Balaam le dijo al ángel, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí, mas ahora si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo, ve, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así que ahí está el evento que narra, que menciona al que hace referencia a Pedro, que, como decía, ilustra, Pedro lo usa como ilustración de las cualidades de los falsos profetas. Al final de cuentas, Balaam está siendo un falso profeta. ¿Por qué? Porque hablan supuestamente en nombre de Dios, pero detrás de ellos están intenciones codiciosas. Como ya vimos, al final de cuentas Dios los reprende por medio del ángel y hasta Balaam le dice, bueno, si quieres me devuelvo. ¿Y qué le dice Dios por medio del ángel? No, sigue el camino, pero vas a decir lo que yo te digo. O sea, como que Dios sabía que entre la noche y la mañana ya Balaam había maquinado que iba a decir algo diferente. Posiblemente él iba con la intención de maldecir, de desobedecer a Dios. Y Dios lo reprende por medio de el asna. Ahora volvamos entonces al versículo que estamos. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el cual, como ya leímos, amó el premio de la maldad. ¿Cuál era el premio de la maldad? Bueno, el premio de maldecir al pueblo de Dios era la riqueza que le quería pagar el rey Balac. Y fue reprendido por quién? Por la muda bestia de carga, o sea, por el asno, a causa de su iniquidad, a causa de su mala intención. Esa muda bestia de carga habló con voz de hombre y refrenó la locura del profeta. Vean que aquí Pedro lo pone en términos de locura, pero vean que lo que cataloga como locura no es haber hablado con el asna, ¿verdad? La locura de ese profeta era pretender aprovecharse de la posición en la que se encontraba como supuesto profeta de Dios para lograr un beneficio propio. Así que por medio de ese evento Dios refrenó la locura del profeta. El resto de la historia aquí Pedro no lo menciona, pero ustedes lo pueden ver por su parte, porque resulta que, bueno, efectivamente Balaam va, llega donde Balac y desde distintos montes Balac le decía, maldícelos, míralos, allá están, maldícelos. Y cada vez lo que Balaam hizo fue bendecir al pueblo de Dios, porque bueno, por lo menos en ese momento de la historia había aprendido la lección. Sin embargo, lastimosamente, después sí logra su cometido, porque nos dice en Números 31, o más bien en Números 25, ahí ustedes ya lo pueden ver por su parte, y también Números 31, ahí ustedes lo pueden repasar como por medio de la profecía no pudo maldecir a los hebreos, a los israelitas, ideó otra manera de ganarse ese pago que le quería dar el rey Balac,
y lograr otra forma de maldecir a los hijos de Israel. Y fue por medio de matrimonios entre israelitas y los vecinos paganos, los moabitas y las madianitas. Resulta que él fue de la idea de que llegaran mujeres moabitas y madianitas al campamento hebreo y que se acostaran con los hombres, con los hebreos. Y ahí sí logra el objetivo, porque efectivamente muchos murieron, hubo una gran mortandad. Ahí les dejo las citas para que lo lean, están en números 25 del 1 al 3 y en números 31 del 9 al 20. Y bueno, así como Pedro ha venido diciendo que todos los falsos profetas van a ser castigados, van a recibir su juicio, pues Balaam también tuvo su juicio. Ahí mismo en números 31 8 en adelante, nos relata que también Balaam murió una vez que los israelitas, pues dirigidos por Dios, entraron a Moab para castigarlos por su maldad. Dentro de todos los que murieron, también murió Balaam en este pueblo. Si Balaam se hubiera quedado allá quedito, sin codiciar en su lugar, en su cueva donde estuviera metido, hubiera sido otra la historia. Así que bueno, de esta manera, Pedro nos ha ilustrado por medio de la historia de Balaam el actuar de los falsos profetas, lo que los mueve, la forma en la que aparentan ser, venir de parte de Dios, y también ilustra cómo terminan siendo castigados. Bueno, entonces vamos a dejarlo por ahí. Creo que fue muy interesante ese repaso, ¿verdad? Siempre manteniéndolo dentro de este contexto amplio que estamos analizando en Segunda de Pedro 2. Oremos. Amado Padre, una vez más ante ti, agradeciéndote por tu palabra, en este caso por medio de la historia que hemos repasado, la historia de Balaam, también pudiendo ver cuán importante para ti y cuán revelador es para ti el estado del corazón como una manifestación de la verdadera naturaleza de las personas. Que sea eso justamente lo que en lo que cultivemos, Señor, no solo en lo externo, sino en el corazón, que sea un corazón agradecido y dedicado a ti. Gracias te damos, Señor, y oramos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos, Dios mediante, el día de mañana. Gracias por la compañía. Bendiciones.